La conservación de la inteligencia en la ancianidad. Para documentar si el deterioro de la inteligencia era parte natural del envejecimiento, la investigadora Lizzie Hardwick, de Columbia, realizó ciertos estudios sobre gemelos a partir de 1947. Los sujetos no presentaban disminuciones significativas del cociente intelectual entre los 65 y los 75 años. Con frecuencia, se produce una marcada disminución de la inteligencia en el año precedente a la muerte, pero hay muchas variaciones entre un individuo y otro, y también entre diferentes pruebas. No es posible agrupar sin más a todos los ancianos. La diferencia está en los individuos, no en la vejez en sí misma. Como evidencia corroborante, podemos recurrir a un estudio a largo plazo realizado en la Universidad Duke, que no halló un deterioro general de la inteligencia en los sujetos de entre 65 y 75 años, a menos que sufrieran de alta presión sanguínea. Es bien sabido que las trombosis leves, con frecuencia apenas detectables, se vinculan con la hipertensión. Y de eso podría tratarse en estos casos. Cualquiera que sea la causa específica, es la enfermedad y no el envejecimiento en sí lo que parece provocar la declinación en el funcionamiento mental por tanto tiempo asociado con la senectud. Y no el envejecimiento en sí lo que parece provocar la declinación en el funcionamiento mental por tanto tiempo asociado con la senectud. Aunque el cuadro neurológico aún no es claro, resulta muy realista esperar que podamos sobrevivir con la memoria y la inteligencia intactos. El tema del envejecimiento y el cociente intelectual proporciona un ejemplo perfecto de la errónea interpretación que hace el pensamiento lineal de los complejos cambios traídos por el tiempo. El tema del envejecimiento y el cociente intelectual proporciona un ejemplo perfecto de la errónea interpretación que hace el pensamiento lineal de los complejos cambios traídos por el tiempo. No es suficiente decir que envejecer es mejor o peor que ser joven. La mente humana se desarrolla con la experiencia a lo largo de diversas líneas. Los estudios del cerebro ayudan a señalar que los cambios orgánicos se mantienen a la par de la mente en su viaje de expansión, pero también es importante confiar en el proceso mismo, comprender que la mente desea expandirse. Los psicólogos empiezan a verificar que el desarrollo humano se prolonga ya entrada la ancianidad mediante estados más elevados de conciencia, tales como la sabiduría. Paul Baltes, eminente investigador alemán, apoya la idea de que cualquier declinación de la estructura física del cerebro relacionada con la edad es compensada por nuevos logros mentales. Al envejecer el individuo, ciertos tipos de tarea de la memoria requieren más tiempo. Por ejemplo, cuando Baltes pidió a sus sujetos que acoplaran palabras y lugares, por ejemplo, automóvil y Torre Eiffel, mesa y muro de Berlín, llaves y Golden Gate, descubrió que las personas de más edad no lograban la velocidad de memoria exhibida por los más jóvenes. Sin embargo, la situación cambia por completo cuando observamos el tipo de conocimientos que se transmite de generación en generación por medio de la cultura, escribía Baltes. En una prueba presentó a sus sujetos una situación hipotética tal como la siguiente. ¿Qué haría usted si un amigo llamara por teléfono para anunciarle que va a suicidarse? ¿O si una muchacha de 15 años le dijera que piensa casarse de inmediato? Dice Baltes, las respuestas que se nos dan para estos y otros dilemas presentan amplias variaciones. Con el correr de los años hemos desarrollado una escala de sabiduría para clasificar las respuestas. Tomemos el problema de la quinceañera. Un participante puede responder, ¿una niña de 15 años quiere casarse? No, en absoluto, casarse a esa edad sería un auténtico error. Aún después de más datos sobre posibles circunstancias atenuantes, esta persona continúa insistiendo en que el problema es sencillo y tiene una sola respuesta. No es posible que se case. Otra respuesta podría reflejar un conocimiento más profundo de la condición humana. Bueno, superficialmente, este parece un problema sencillo. En general, no es bueno que una muchacha se case a los 15 años. Por otra parte, pensar en casarse no es lo mismo que hacerlo. Creo que muchas niñas piensan eso sin acabar casándose. Además, hay situaciones en que generalmente no tiene aplicación. Tal vez, en este caso, la niña tenga una enfermedad mortal o esté completamente sola en el mundo. Pensándolo mejor, puede que esta muchacha no sea de este país. Quizá vive en otra cultura o en un periodo histórico en que las niñas se casan a edad temprana.
En la escala de sabiduría, Walter descubrió que las personas ancianas se desempeñaban muy bien. Más de la mitad de las respuestas más sabias provenían de sujetos que superaban los 60 años de edad. No todos los ancianos son sabios, pero en general se desempeñan mejor que los más jóvenes, revirtiendo los resultados obtenidos en las pruebas de memoria. Walters considera que la sabiduría es un logro de software que la cultura utiliza para burlar los límites biológicos. Ya nonagenario, el gran pianista Arthur Rubinstein continuaba dando conciertos. Cuando se le preguntó cómo podía mantener una actividad tan exigente, citó 3 sabias estrategias: tocar menos piezas, practicar cada pieza con más frecuencia y, para compensar la pérdida de velocidad y destreza manual, retardar el tempo algunos segundos antes de que la música entrara en un pasaje especialmente rápido. De ese modo, la ejecución parece más veloz de lo que en verdad es. Estos descubrimientos de Walters señalan misterios que no se pueden poner a prueba, pues la sabiduría es más que simple experiencia. Sócrates sostenía que la sabiduría no se puede enseñar, sino conocer directamente. Aunque se percibe en la atmósfera que rodea a una persona, la sagacidad no se puede pesar, medir ni definir con facilidad. Jonas Salk decía de la sabiduría: es algo que uno reconoce cuando la ve. Se puede reconocer, se puede experimentar. He definido la sabiduría como la capacidad de pronunciar fallos que, vistos con el tiempo, parecen prudentes. ¿Pero qué es lo que confiere la sabiduría? Puesto que es imposible de enseñar, solo se adquiere por educación. Un antiguo dicho indio sostiene: este no es el tipo de conocimiento que se adquiere, sino el que es preciso devenir. Tras haber pasado horas con Maharishi, a quien considero profundamente sabio, no creo haber absorbido su sabiduría, pero sé que es virtud. Para ser auténtica, debe ser íntima para una persona como el respirar. La sabiduría no está en lo que haces, sino en lo que eres. A medida que la nueva vejez vaya borrando los prejuicios contra los ancianos, creo que presenciaremos un florecimiento de las cualidades visionarias que los años pueden llevar a su mejor expresión. La visión es el vínculo oculto que une la juventud y la ancianidad. En la mediana edad transigimos con nuestros ideales para lograr el éxito y la seguridad. La sabiduría no es algo para lo que tengamos mucho tiempo. Los jóvenes son aún impetuosamente idealistas, pero los ancianos pueden equilibrar y realizar eso mediante la sabiduría, quizás el don más grande que ofrece el ciclo de la vida humana en sus años maduros.